Bienvenidos al capítulo 57 de El Bazar de la Bolsa. Hoy vamos a hablar de la empresa australiana Avita Medical, pero antes me gustaría hacer un breve comentario. El otro día mi amigo Fernando Alonso, de Píldoras del Conocimiento, el autor del podcast, me invitó a una charla a través de un programa, pues era algo similar a Zoom, con otras personas que se dedican a inversión, como Emérito Quintana, Paco Lodeiro, Luis Ortiz, bueno, ya está, y el propio Fernando, ¿no? Y la verdad es que me pilló un poco a traición porque no sabía que se iba a publicar luego en YouTube y además me tiró un poco de la lengua y me hizo soltar ahí una primicia, ¿no? Entonces pues no me parecía adecuado decirlo allí y no decirlo aquí en este que es mi podcast, ¿no? Bueno, a ver, la noticia, si es que se puede llamar así, es que voy a ser asesor de inversiones en un compartimento que, bueno, al final es un fondo que es el Esfera 1 Caldi. De hecho, ya está registrado en la CNMV y ya se puede ver en la página de Esfera. Lo que pasa es que aún no está operativo. No dije nada porque, en primer lugar, con el drama que estamos viviendo, el drama humano que estamos viviendo, pues no veía yo anunciar algo de este tipo porque no creía que no tenía lugar, ¿no? Y luego también es verdad que es un poco inevitable porque esto es un proceso largo, es un proceso de meses. Y ya estaba el tren corriendo, ya no lo podía parar, o sea, tampoco podía hacer nada. Y bueno, hasta que no esté totalmente operativo y haya dinero en el fondo, pues tampoco quería anunciar mucho porque al principio la cartera, el valor equitativo puede variar mucho, porque cuando estás construyendo cartera a lo mejor pones un poco de dinero y justo hay mucha variación, porque justo solo has invertido en dos empresas y justo las dos empresas han tenido mucha volatilidad. Y bueno, hasta que no esté un poco corriendo y no esté todo hecho, pues tampoco quería darle ninguna publicidad porque estaba todo como muy poco maduro para anunciar nada. Pero bueno, ya que lo dije allí, pues lo comento aquí y en breve sacaré un vídeo en YouTube y bueno, haré podcast también explicando en qué va a consistir el fondo. Bueno, y sin más, vamos a lo que nos ocupa hoy. Bueno, primero que nada, la advertencia de que los activos financieros como fondos, acciones, ETFs, etcétera, cualquier activo que se mencione en este vídeo no son en ningún caso una recomendación de inversión. La intención de este vídeo es solo divulgativa y yo me gusta explicar lo que hacen empresas, sobre todo empresas con una tecnología que yo considero interesante en el desarrollo económico mundial y que pienso que a lo mejor pueden ayudar a alguien en su proceso inversor porque le ayuda a ver cómo está evolucionando el mundo a través de ver qué técnicas aplican distintas empresas. Y bueno, al final, oye, cada persona al final es responsable de sus propias inversiones y tiene que hacer su propio trabajo y tiene que comprender por qué invierte y por qué no invierte y también si invierte, qué peso está poniendo de su patrimonio y por qué ese peso y no más o menos. Cada uno a hacer su trabajo, eso es muy importante. Bien, otro aviso, Avita Medical es una empresa que se dedica a, bueno, está en el campo, por así decirlo, de la medicina regenerativa, de la piel, y esta presentación pues contiene imágenes que a alguien le podrían resultar desagradables. Bien, presentamos Avita Medical. Bueno, esto lo hago podcast, pero voy a hablar de infografías y gráficos porque también colgaré un vídeo en YouTube. Y a lo mejor este tipo de empresas, pues los gráficos ayuda o a lo mejor alguien prefiere YouTube que el podcast formato audio. Bien, Avita Medical es una empresa australiana, es una empresa pequeña y el CEO es el doctor Mike Perry. Bien, ¿a qué se dedica Avita Medical? Bueno, Avita Medical se dedica a, por así decirlo, curar heridas en la piel. Ha empezado curando quemaduras, porque bueno, es una empresa que su tecnología, la primera vez que se probó, o la empresa nació a raíz de los atentados que hubo en Bali en la primera década de los 2000, que unos terroristas pusieron bombas en discotecas y en algún centro de ocio y hubo muchos heridos. Muchos turistas también eran australianos
y allí fue donde por primera vez se probó esta técnica y a partir de ahí nació esta empresa. Bueno, ellos lo que hacen es cuando tú tienes una quemadura, una lesión en la piel, te cogen piel de otro lado del cuerpo que esté sana, procesan esa piel, le hacen un proceso y mediante un spray te lo aplican en tu herida o en tu quemadura. Y donde está la herida de quemadura, la piel ahí se regenera. ¿Vale? Entonces esto sirve para quemaduras. De hecho ya está aprobado por la FDA para quemaduras, pero también están en ensayos y ven que sirve para heridas traumáticas, incluso para... perdona, que tengo un lapsus. Para estética, ¿no? Estamos hablando de rejuvenecimiento de la piel y también regeneración de la piel donde hay una afección llamada vitiligo. Bien, parece en principio la técnica es curiosa porque lo que hacen es cuando tienes una lesión en la piel, como ya he comentado, te cogen piel donde estén sanas, la procesan en un aparatito que tienen y luego te la aplican con un spray en la zona de la lesión. Y una de las ventajas que están viendo es que la piel que te tienen que coger es 80 veces más pequeña que la herida que tengas, ¿no? Pues si tú tienes una herida, hasta ahora lo que se hacía era cogerte la piel de un sitio sano y ponértela en la zona de la herida. Y muchas veces pues era similar el tamaño de la piel que te tenían que coger sana a donde tenías la herida. Y esta vez reduce mucho la piel sana que te tienen que coger, con lo cual te queda mucho menos cicatriz y la pueden aplicar en la zona donde tengas la herida. Bien, el proceso de curación de una herida muchas veces es desde fuera, desde los bordes de la herida, pues la piel va cicatrizando hacia adentro. La tecnología que utilizan es que este proceso se da naturalmente en el cuerpo humano, que la piel va cicatrizando desde los bordes de la herida hacia adentro hasta que se cierra la herida. Pues esta técnica lo que hace es cogerte piel sana, la procesa, le ponen ahí unas sustancias y te echan el spray en la zona de la herida. Y este proceso que se daba en los bordes de la herida, ahora se da en toda la herida. Y con lo cual la herida se cierra mucho antes y la piel se regenera mucho antes. ¿Ves? Aquí vemos un ejemplo, esto es un ejemplo que ponía de que podía haber imágenes desagradables de una chica que tuvo una quemadura facial y vemos que pues el día 7, el día 21, a los 3 meses y un año vemos que la chica pues de lo mal que estaba queda mucho mejor. Bien, está aprobado, es un tratamiento que está aprobado por la FDA en Estados Unidos y creen que el mercado potencial son unos 200 millones de dólares, pero solo está aprobado para quemaduras que se tengan que tratar en el hospital, ¿no? Cuando hay quemaduras que a lo mejor son pequeñitas, te podrían tratar con esto y enviarte a tu casa, ¿no? Pues eso aún no dejan hacer eso. Pero en cuanto lo dejen, podría ser esas heridas que te pueden tratar en el hospital y luego tú te puedes ir a casa, podrían ser otros 450 millones de dólares equivalentes en mercado potencial. También las escaldaduras de niños, pues el típico accidente que el niño pone la mano en la olla que está en la cocina y se quema o le cae agua hirviendo encima. Pues eso podría ser otros 250 millones de dólares de mercado potencial. Heridas traumáticas, heridas que puede haber en un accidente de coche, pues ese tipo de heridas también se podrían curar en principio con esta técnica, pero aún no está aprobado, ¿no? Y luego, por último, también están haciendo ensayos para estética, pues como podría ser la afección del vitiligo o incluso rejuvenecimiento de la piel. Y todo esto podría ser un mercado potencial de unos 2.000 millones de dólares. Bueno, es el primer tratamiento aprobado en 20 años para quemaduras de este tipo y vemos que para quemaduras de segundo grado la reducción de piel sana que hay de donar es de un 97,5%, ¿no? Para que nos hagamos una idea, para regenerarte un área como la de la espalda se necesita la piel del tamaño de una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, con
con extraerte de una zona del cuerpo donde la piel esté sana, del tamaño de una tarjeta de crédito, podrían regenerarte la superficie de la espalda. Sin embargo, para quemaduras de tercer grado, quemaduras más profundas, la reducción es solo de un 32%. Bueno, esta tecnología tan prometedora podría traer grandes ahorros al sistema sanitario, porque pues han visto que los pacientes, por lo general, depende de cómo sea la quemadura, la profundidad y tal, pero ven que por lo general están un 30% menos de tiempo en el hospital. Al reducirse mucho la zona de piel sana que tienen que extraer, también se reduce mucho el tema de cicatrices y de curaciones. Hay un 35% de ahorro en ese sentido, y han visto que los costes del sistema sanitario podían ser de un 35%, cosa muy importante también. En cuanto a la evolución de las ventas de la compañía, bueno, aquí vemos un gráfico donde se ve que, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2020 han realizado 400 tratamientos en pacientes, y además ya sus técnicas se utilizan en más de 70 clínicas u hospitales. Bueno, esto siempre es muy interesante verlo, porque este crecimiento de la adopción de sus técnicas ante una empresa que aún no tiene beneficios, pues es un indicativo de que parece que la técnica está funcionando, y lo más importante es que al final sea adoptada por el sistema sanitario. Bueno, en esta diapositiva ellos comentan que si pudieran aplicar este tratamiento a pacientes que no necesitaran estar ingresados, hay un mercado potencial de 430.000 pacientes, de los cuales el 37% son de quemaduras de segundo y tercer grados, y que están preparando ya una nueva generación de su dispositivo, el RESEL 2.0, que esperan tenerlo en el primer semestre de 2021. Bien, aquí vemos una escaldadura pediátrica. Aquí este es otro mercado que quieren abarcar. Dice que el 30% de las quemaduras ocurren entre los 1 y 15 años de edad a las personas, ¿no? Y el 45% se cree que son escaldaduras, que es, bueno, quemaduras provocadas por tocar algo que está muy caliente o porque se te ha caído agua hirviendo. Bueno, otro mercado es el de las heridas traumáticas, ¿no? Que puede ser por accidentes de coche, por disparos, por cirugías, por cáncer, por abrasiones, bueno, por múltiples motivos. Y esto podría ser también un mercado que ellos estiman de 550 millones de dólares. Muy interesante también es la posible aplicación de esta técnica para afecciones estéticas. En este caso es el vitíligo, que sí que afecta a un porcentaje importante de la población, y vemos una foto en la cual pues hay un trozo de piel, y bueno, pues en una parte de ese trozo de piel no se ha aplicado el tratamiento de RESEL, y en otra parte sí, y vemos que donde se ha aplicado el RESEL se ha regenerado la pigmentación original de la piel. Bueno, pues estas fotos hay que tener un poco cuidado, porque siempre sacan lo que mejor ha salido. Está aún con pocas pruebas en humanos, y bueno, pues nunca sabemos hasta qué punto esto puede ser aprobado por la FDA. Pero bueno, en este caso, siendo algo dermatológico, por lo general suele tener pocos efectos secundarios, y si ya está aprobado, pues para quemaduras, las probabilidades de que sea aprobado aumentan respecto a lo que podría ser un medicamento oncológico, pero bueno, podría ser que efectivamente no lo aprobaran. Entonces hay que tener cuidado, ser cauteloso y contar un poco siempre que no lo van a aprobar. Pero bueno, el potencial está ahí. Y por último, también están viendo que podría tener aplicaciones para rejuvenecimiento de la piel. Pues esto podría ser un mercado gigante. Bien, la empresa. ¿Qué impacto ha tenido todo el tema del COVID-19? Bien, en principio no han tenido impactos negativos
en cuanto al funcionamiento de la empresa, en cuanto a tener materia prima y a poder distribuirlo entre sus clientes. Esto lo que sí que va a tener impacto va a ser en ralentizar todos los ensayos clínicos que están haciendo y bueno, una de las noticias positivas de este COVID-19, si es que hay alguna, es que habrá muchos menos accidentes de tráfico, accidentes caseros. Bueno, accidentes caseros pueden subir, pero bueno, en general los accidentes a los cuales vas destinado tratamiento de Avita Medical se verán reducidos y por lo tanto sus ingresos, pero bueno, eso son buenas noticias. Bien, la directiva de la empresa, bueno, pues aquí podemos ver al CEO Michael S. Perry, que ha trabajado en Novartis, ha trabajado en Baxter, que son grandes empresas, y bueno, pues al jefe financiero, que ha trabajado en McKinsey, que es una de las mayores consultoras del mundo, en KPMG, lo mismo, y bueno, otros directivos que han trabajado pues en Boston Scientific, en Johnson & Johnson, en Allergan, que son grandes empresas y por lo tanto son gente con experiencia. Datos financieros. Bueno, hay que decir que esta empresa cotiza en Australia y también cotiza en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos cotiza mediante ADRs, que es una figura jurídica que bueno, te da derechos, ¿no? Te da derechos, eres prácticamente un accionista, pero es una forma jurídica intermedio, ¿no? Tú eres propietario de la acción, pero hay una figura jurídica intermedia para que esa empresa pueda cotizar ahora en Estados Unidos. De todas maneras, la empresa está ahora en un proceso de relocalización de la empresa en Estados Unidos. Está domiciliando en Estados Unidos, pero está en proceso. La evolución de la cotización de la empresa, vemos que es una empresa que empezó en el año 2000, salió a cotizar en el mercado australiano, bueno, pues salió a cotizar sobre el $1,5 australianos, subió hasta $4, bajó, subió a 5, que bueno, eso pues una combinación de burbuja que había en ese momento en la bolsa australiana, expectativas, y este tipo de empresas hasta que no les llega una aprobación, la volatilidad es muy grande y pasan de 0, algo dólares a 5 sin despeinarse y luego pues ha estado desde el año 2004 bajando su cotización, a partir del año 2008 ha estado plana 10 años. Son empresas que para un inversor particular casi ni se debe proponer hasta que no haya una noticia de aprobación. Y bueno, es para ver este tipo de empresas biotecnológicas, que este es un gráfico muy común a varias empresas. Y fijaos en este, han sido 20 años de espera hasta que parece que ha habido esperanza, hasta que ha habido luz y por el camino pues mucha gente puede haber perdido mucho dinero o ganado. Es el típico chicharro, pero ahora parece que se ha dado un cambio en la situación general de la empresa. Viendo un gráfico más cercano en el tiempo, pues vemos que la empresa cotizaba a 0,0 y pico dólares australianos y en el año 2019, a principios, cuando se da la noticia de la aprobación por parte de la FDA, pasa a pues de 0,08, por ejemplo, a 0,8 dólares, se multiplica por 10 y a principios de 2020, bueno, con la bajada del COVID ha bajado de 0,8 dólares y ahora está en 0,46 dólares australianos. Si miramos la cotización en el Nasdaq, serían ahora unos 6, está 6, algo dólares americanos. En cuanto a los resultados de la empresa, es una empresa que aún está en pérdidas, pero vemos que en el año 2019, que recordemos que se aprueba el producto por la FDA, hay un aumento de ventas del 543% de ventas de su producto. Y bueno, esto quiere decir que el producto está siendo bien aceptado por el sistema sanitario, lo cual es una gran noticia. Y además vemos que el margen bruto, que viene a indicar los ingresos menos los gastos que ha tenido la empresa en cuanto a su operatividad, vemos que son del 78%. Pues un dato también indicativo en este tipo de empresas que no puedes valorarlas por beneficio. Y bueno, más abajo vemos en este tipo de empresas biotecnológicas también es muy común lo de pagar a los empleados con stock options, ¿no? Con opciones de compra sobre acciones de la compañía. Entonces vemos
que hay 111 millones de acciones que en el futuro podrían ser, que esta opción de compra podría hacerse efectiva por parte de los empleados. La empresa tiene unos 2.000 millones de acciones, o sea, podemos ver que en el futuro los datos que ahora voy a dar un poco, pues se puede ver diluido el valor en un 5% si los empleados hacen efectiva esta opción de compra. Bien, aquí vemos datos para comparar un poco entre años. Pues bueno, vemos que las ventas en 2018 fueron de 1.200.000 millones, 1.200.000 dólares australianos en ventas, y en el año 2019 han sido casi 8 millones. Hemos pasado de 1.200.000 a casi 8 millones, un fuerte aumento en las ventas. ¿Por qué está en pérdida? Bueno, está en pérdidas porque vemos también que ha pasado de 17 millones de pérdidas a casi 35 millones. ¿Por qué? Porque hay mucho gasto ahora en comercialización del producto. Es un producto que has de entrenar a los cirujanos, has de ir a todos los hospitales, has de crear un equipo de ventas, se han ido a Estados Unidos. Estos son unos costes muy importantes y por eso, a pesar del aumento en ventas, están en pérdidas. Bien, aquí vemos algo importante, porque realmente en ventas en el año 2019, esto es unos datos más actualizados porque sacaron los datos el 28 de abril de 2020 y esto es una tabla más actualizada que he colgado. Bien, vemos que en el primer trimestre de 2019 las ventas fueron de 2.200.000 dólares australianos y en 2020 el primer trimestre han sido de casi 6 millones, un aumento de un 200% en las ventas de trimestre a trimestre. Bien, dinero disponible en caja, pues vemos que en 2018 tenían 14 millones de dólares australianos y en 2019 tenían 30 millones de dólares australianos, ¿no? Y vemos que las liabilities, ¿no? los pagos a los que tienen que hacer frente se han doblado. Aún así tienen más dinero en caja. Bueno, pues esto siempre también es buena señal, ¿no? Bien, aquí podemos ver una tabla, pues quiénes son los dueños de la empresa y vemos que el HSBC Custody Nominees en Australia tiene un 34% de las acciones, el HSBC Custody Nominees también en Australia AC/2 tiene otro 20% de las acciones. Bueno, esto no hay que hacerle mucho caso porque cotiza en el mercado australiano y no es que el HSBC Custody Nominees sea el dueño, sino que es el custodio de las acciones. ¿Y eso es por qué? Pues porque las empresas dueñas compran a través del HSBC y el HSBC, claro, es propietario porque cuenta como custodio, pero bueno, el HSBC en este caso no es más que un intermediario, pero son los datos que nos dan las entidades reguladoras australianas. Bueno, aquí he puesto un gráfico donde se explica lo que acabo de comentar ahora. No es un gráfico, es un texto que he sacado donde dice qué es el HSBC Custody Nominees Australia Limited, ¿no? Pues es un banco custodio, por así decirlo, para entendernos. En España sería lo que es la depositoría, donde están depositados los valores. Sin embargo, bueno, pues si nos vamos un poco a la entidad reguladora, vemos en este caso que el 20 de marzo del 2020, pues alguien ha comprado pues un número importante de acciones, ¿no? De hecho, ha comprado el 5,25% de acciones. ¿Quién ha sido? Bueno, vemos que es Vanguard. ¿Por qué? Pues Vanguard tiene muchos fondos índices y esta empresa, al haber empezado a cotizar en el Nasdaq con el ticker RCL, pues Vanguard, a través de sus fondos indexados, habrá pasado a comprar esta acción que ha pasado a entrar en el Nasdaq. Bien, aquí una tabla que me hice yo comparando varios parámetros de empresas que se dedican a biotecnología o a Internet, y vemos que de entre todas el precio de la empresa respecto a sus ventas, el más alto es el de Avita Medical. Esto suele ser cuando es la apuesta más a seguro. Y otros datos que vemos interesantes, esta empresa es de antes es del 2019, esta tabla.
cuando la empresa cotizaba a casi $9 americanos, y vemos que la capitalización son 840 millones de dólares. Y bueno, pues vemos otros parámetros, pero bueno, un crecimiento en ventas del 60%, un mercado objetivo de 2.000 millones de dólares. Tenía ya esta empresa tiene en la tabla hemos visto antes 29, pero esta empresa ya tiene 134 millones de dólares. Este caso puede que me haya colado aquí y sean dólares australianos, pero bueno, si fueran americanos tendría 100 millones de dólares en caja, y al ritmo que quema dinero podría aguantar 7 años, porque es una empresa que está en pérdidas, y es una forma de ver cuánto tardaría en quemar caja. Bueno, tiene hasta 7 años para aguantar. Y bueno, si todo sigue evolucionando en ventas, como están viendo, es una empresa que no tardará mucho en entrar en beneficios. Bueno, tratando al final, para hacer un resumen, tratando de valorar la empresa, me hice una tabla para valorar la empresa de una manera sencilla, de una manera muy simple, y puse algunos parámetros. Bueno, pues contando que solo venden en el producto actual, porque no les da, la FDA no les aprueba el resto de tratamientos que ellos esperan, pues su mercado potencial estiman que es 200 millones de dólares, pues calculando un margen de beneficio de un 10%, esos son 20 millones de dólares, estamos hablando que actualmente la empresa estaría a un PER 30. Bueno, si vendiera solo 5 millones al trimestre, como ha sido las últimas ventas, que bueno, se espera que crezca mucho más en ventas, estaría a un PER 300, ¿no?, de ventas actuales, pero esperamos que crezca mucho más. Sin embargo, con solo que le aprueben algún tratamiento más de los que tiene previstos, pasaríamos enseguida a un PER 10. O sea, no vemos una empresa, en caso de que la aprueben, excesivamente cara. Pero esto siempre es especulación. Yo creo que es un tipo de tratamiento que tiene más opciones que lo aprueben, que no si fuera un medicamento oncológico, por ejemplo. Pero siempre estamos hablando de especulación. Y bueno, si además de un tratamiento ya le aprobaran otros, pues podríamos estar ya, incluso si le aprobaran todo el mercado objetivo que se esperan, que son 2.000 millones de dólares, estaríamos hablando de que actualmente estaría a un PER 3. Esto es especulación, pero bueno, es un tipo de escenarios que hay que hacerse en este tipo de empresas. Bien, y por último, ya para acabar, para este tipo de podcast, que no quiero hacerlos muy largos cuando presento empresas, pues un poco analizar la competencia. Claro, al ser una empresa con una tecnología muy novedosa, pues es que apenas hay competencia, ¿no?, que es una de las cosas que me gusta de este tipo de empresas. Pero bueno, vamos a ver lo que hay. Bueno, pues si entramos, por ejemplo, en Google, para ver la competencia, pues te salen una serie de empresas, te sale Polynovo, por ejemplo, pero Polynovo lo que hace es una especie de piel sintética que se injerta en la piel y ayuda a que se regenere mucho antes, pero no es la misma técnica. Entiendo que es una técnica más complicada, más quirúrgica, no sé hasta qué punto esto podría ser competencia. Mesoblast, una empresa muy interesante porque ha subido ahora casi un 150%, pero bueno, Mesoblast lo que hace es medicina regenerativa y sus esfuerzos estaban yendo, sobre todo lo más avanzado era para tratamiento, medicina regenerativa de células para hernias discales, ¿no? O mucha gente tiene el problema de que los discos que hay entre las vértebras se van degradando, provoca pinzamientos del nervio, etcétera. Pero ha subido mucho últimamente, un 150% Mesoblast, porque puede ser que su tratamiento sirva para tratar el síndrome de respiración aguda, bueno, el ARDS, que ya hablé de la empresa Atersis. Pues parece que Mesoblast va incluso un poco delante de Atersis. Son distintas técnicas también, pero bueno, sí podría ser un posible tratamiento contra los efectos adversos que produce el coronavirus, el COVID-19. Pero vamos, lo que vemos es una empresa que no es competencia porque no se dedica, aunque es medicina regenerativa, y por eso Google, pues cuando buscas empresas similares te la saca, pero no se dedica a lo mismo que la empresa que nos ocupa, que es Avita Medical. Y bueno, vemos CSL, Ansell y Star Pharma, que tienen pues incluso menos que ver que Mesoblast. Al ser en tecnologías tan novedosas, pues no es que no hay competencia en el mercado. Vamos a ver ahora un poco lo que sería más competencia. Esto de Google pues es como algo pues para que veáis que buscas y no es fácil encontrar competencia porque no son técnicas muy novedosas.
Sin embargo, vemos esta empresa se llama Renovacare, ¿no? Esta sí que sería la competencia directa, es una empresa alemana. Es una empresa que de hecho ha estado en litigio con Avita Medical porque Avita Medical la denunció porque se había copiado la técnica, pero esta empresa ni siquiera cotiza, es alemana, no tiene el producto aprobado y de momento sí que le han dado la razón en cuanto a que no se ha copiado de Avita Medical, o más que no se ha copiado es que, bueno, han venido a decir que la tecnología que utilizaba Avita Medical pues no es que no fuera copiable, sino que ha utilizado una técnica que no es patentable, ¿no? Es como que, por ejemplo, hay cosas que no puedes patentar, no puedes patentar una molécula que existe por ahí. En el litigio salió esto, pero bueno, en todo caso Renovacare parece que es algo más complicado porque veis aquí que lo aplica mediante una pistola que parece de la Guerra de las Galaxias. No está aprobado por la FDA, es una empresa que no cotiza, una empresa alemana. Bueno, pues va, en todo caso, va muy por detrás de la carrera, pero bueno, sea la posible competencia. Y bueno, otra competencia es una empresa que ya habla ya en el podcast, que es Vericel, que de hecho la tengo en cartera. Es una empresa que actualmente está en $15, bajó con esto del COVID, bajó hasta $8, fue muy buena oportunidad de compra, creo yo, pero Vericel lo que hace es también algo parecido a Polinovo. Ellos lo que hacen es injertarte piel sana y es una piel también regenerada, pero no es un spray que te aplican, sino que cogen un parche de piel y te lo ponen, ¿no? Es una técnica también diferente, a priori un poco más complicada, y Vericel en medicina regenerativa también está muy metida, pero en tema de cartílagos. He hecho un podcast y lo queréis ver, es interesante, porque también mucha gente se le degrada el cartílago, la membrana que hay en muchas articulaciones como rodilla. Entonces Vericel también es la única empresa que tiene aprobado por la FDA una sustitución de este cartílago, ¿no? Que lo que hacen al final ellos cogen el cartílago de un cerdo, lo limpian, por así decirlo, dejan solo lo que es el esqueleto del cartílago y ese cartílago lo rellenan con tus propias células y hacen un nuevo cartílago personalizado para ti y te lo reinsertan. Y bueno, esto puede, aunque ahora solo está aprobado para rodillas, podría ser aprobado para hombro, para cadera, para varias articulaciones, y podría ser unas ventas muy fuertes para Vericel. Bueno, es una empresa interesante también para seguirla. Y con esto finalizar este podcast. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por estar ahí. Me van subiendo las escuchas y las visiones de los vídeos. Agradecido. Y bueno, espero también ir contándoos un poco cómo va desarrollándose el proyecto del fondo, del Esfera 1 Caldi. Y bueno, ya será pública mi cartera y veréis a ver si meto mucho la pata o no. Bueno, muchas gracias y espero que estéis ahí en el próximo podcast.